oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene a ser el manejo del mieloma múltiple, ¿ya? Antes de empezar con esto, vamos a hacer un poquito acerca de la definición de lo que es el mieloma. El mieloma, pues, es una neoplasia hematológica, ¿sí? Es una neoplasia hematológica eh, que afecta básicamente a las células plasmáticas, ¿no? Las células plasmáticas en nuestro organismo cumplen una función, producen inmunoglobulinas y estas inmunoglobulinas pues sirven a nuestro organismo como defensa frente a ciertas infecciones, a ciertos organismos. Sin embargo, en el mieloma estas células plasmáticas se van a producir de manera normal a nivel de la médula ósea y esto va a condicionar pues a que haya destrucción de hueso, ¿no? Haya falla renal aguda y presencia de un componente monoclonal, en este caso las inmunoglobulinas, que también son conocidas como proteína M. Ahora, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que estas inmunoglobulinas, o perdón, el mieloma múltiple es una enfermedad considerada como la segunda neoplasia hematológica más frecuente a nivel mundial. Tiene una incidencia más o menos de 8.2 casos por cada 1.000 habitantes al año, ¿no? Esto según reportes de Globocan, últimos del año 2022. Y tiene una prevalencia también de 34.290 casos, ¿no? Que se han diagnosticado en el 2021 en Estados Unidos. Esta es una enfermedad generalmente que afecta a las personas adultas mayores. Tiene una mediana de presentación en aquellos pacientes mayores de 65 años y es bastante frecuente o es más frecuente en el grupo masculino que en el grupo femenino, ¿ya? Entonces, como factor de riesgo importante para desarrollar mieloma tenemos que seas mayor de edad, que tengas, que seas varón, ¿no? Son factores de riesgo que se asocian a la presentación de mieloma. Con esto no quiero decir que todos los pacientes que sean, o las personas que sean mayores de 65 van a hacer mieloma, ni tampoco todos los hombres van a desarrollar mieloma, ¿ya? Existen otras condiciones, condiciones genéticas que van a condicionar a que el paciente tenga esta enfermedad. Hay algunos factores de riesgo ambientales, como por ejemplo la exposición al humo, a sustancias tóxicas, ¿no? En este caso los bomberos, uso de dioxinas, por ejemplo, furanos, agentes naranja, personas, por ejemplo, que tienen exposición prolongada a pesticidas, a fungicidas, radiaciones ionizantes, ¿no? Personas que trabajan o están expuestas en plantas nucleares, por ejemplo, tienen bastante prevalencia de mieloma múltiple. En cuanto a la fisiopatología, pues el mieloma, hemos dicho que está presente, ¿no? De manera patológica o anormal a nivel de la médula ósea. Este mieloma, a través de ciertos receptores, se va a adherir a las células estromales que se encuentran a nivel del tejido hematopoyético. Y eso lo que van a condicionar es a que se produzca un proceso inflamatorio, es decir, la producción de interleuquina 6, y esta a su vez condiciona a que en el cuerpo exista un proceso inflamatorio y ustedes saben ya pues que en condiciones inflamatorias existe una disminución de la hemoglobina por el secuestro del hierro a nivel del sistema retículo endotelial. Por otro lado, estas células plasmáticas van a estimular de manera positiva a los osteoclastos a que éstas incrementen el proceso de resorción ósea, ¿no? Y ustedes saben que en el hueso nosotros que tenemos minerales tales como el calcio, el fósforo que se liberan en sangre y es por eso que en pacientes con mieloma múltiple tenemos también lo que es la hipercalcemia, ¿sí? Por otro lado, el mieloma va a estimular de manera negativa, es decir, va a inhibir la actividad de los osteoblastos. Los osteoblastos, a diferencia de los osteoclastos, sabemos que forman el tejido óseo nuevo, ¿no? Reparan las lesiones óseas. Pero aquí en el mieloma, pues hay un desbalance entre la actividad de estas dos células. Hay un feedback positivo, estimula más a los osteoclastos, por eso hay mayor resorción ósea y por eso la manifestación clínica importante del mieloma es las fracturas patológicas, el dolor óseo, e inhiben a lo que vienen a ser los osteoblastos para que puedan formar el hueso, ¿no? Que se está destruyendo en esta zona. Ahora, la historia natural del mieloma básicamente pasa por diferentes etapas. Generalmente tiene tres etapas, ¿no? Una primera etapa en la que existe solamente una gamapatía monoclonal de significado incierto, que puede también, dicho sea de paso, ser secundaria a otras condiciones subyacentes, como infecciones o enfermedades autoinmunes, al mieloma smoldering, que viene a ser el mieloma asintomático, y el mieloma establecido, ¿no?
Ahora, la gamapatía monoclonal básicamente es el hallazgo, ¿no? De esta proteína anormal, de esta paraproteína que viene a ser la proteína M, que solamente se encuentra en el paciente cuando se le realiza algún otro estudio u otro examen para otra patología, ¿no? Se le encuentra una gamapatía monoclonal. Aquí no hay síntomas, el paciente no presenta anemia, no hay lesiones líticas, no hay falla renal, no hay nada de eso. Solo hay un hallazgo de laboratorio en la que te está diciendo que, ojo, hay unas inmunoglobulinas que se están produciendo de manera normal y que tienes que prestarle pues bastante atención. Lo otro es el mieloma múltiple smoldering. Aquí sí el paciente pues no presenta síntomas, sin embargo cumple todos los criterios para mieloma, excepto los síntomas, ¿no? O sea, criterios laboratoriales básicamente. Es decir, hay un pico monoclonal en el proteinograma electroforético, se le hace el aspirado de médula ósea y encuentras pues células plasmáticas en más del 10%, encuentras plasmocitomas, ¿no? A veces, o también se encuentran positividad para lo que vienen a ser las cadenas ligeras, ¿sí? Pero el paciente no presenta síntomas. A esto también se le conoce como el mieloma múltiple asintomático, ¿ya? Y el estadio inicial es pues cuando ya la enfermedad está instaurada en médula y ya los estudios de laboratorio para mieloma salen positivos y también el paciente manifiesta lo que es la enfermedad. Hay lesiones líticas, hay anemia, hay falla renal aguda, ¿no? Y presentación también de otros cuadros como hipercalcemias, ¿no? O síndromes de hiperviscosidad que condicionan también a que el paciente pueda tener trombosis. En cuanto se refiere al cuadro clínico, la presentación básicamente está asociada en base a estos dos aspectos de aquí, ¿no? Todos los pacientes con mieloma siempre van a ser cierto grado de anemia. El 73% de estos debutan con anemia, ¿ya? Debutan con anemia y eh, esta anemia, pues dependiendo del género, no sé si es varón o si es mujer, generalmente es menor a 12 gramos por decilitro. Y el otro síntoma que con bastante frecuencia también se presenta es el dolor óseo. Como ya sabemos, el dolor óseo es porque se producen, ¿no?, las lesiones líticas. Ya se producen las lesiones líticas y causan dolor. Ahora, ¿en dónde es que se presenta el dolor? ¿En dónde es más frecuente la presentación del dolor? Generalmente el dolor se da en los huesos del eje axial, especialmente en la columna y de la columna la región lumbar. Es la causa más frecuente de presentación de dolor en estos pacientes, ¿ya? Un 19% de los pacientes al debut también va a presentar falla renal aguda. Esto se va a manifestar por un incremento de la creatinina en más de 2. Hay otros datos también aquí, ¿no? Ahora, acá estos grafiquitos eran básicamente para ver, ¿no?, cómo se presentan las lesiones líticas a nivel de la calota, ¿no? Como estos puntitos negritos que están aquí. A este efecto, pues, se le conoce como el efecto sal y pimienta, ¿no?, de la radiografía o el survey óseo, que se hace en los pacientes a las que se estudia mieloma múltiple, ¿no? Hay lesiones líticas también aquí a nivel de la columna, no sé si lo pueden ver en esta parte, ¿ya? Hay lesiones líticas, a ver si lo puedo agrandar, aquí en esta zona, ¿no? Acá se puede ver las lesiones líticas, ¿no? Aquí, fíjense, ¿no? En la columna, ¿ya? Y también hay en algunas veces en las que los pacientes pueden presentar estos tumores de aquí, estas tumoraciones, que no son otra cosa más que plasmocitomas, ¿ya? Que son, que son masas tumorales de células plasmáticas que pueden estar presentes tanto en el tejido óseo como también fuera de él. Existen también lo que nosotros llamamos los plasmocitomas extramedulares. Y entre otros síntomas que también suelen presentar los pacientes está pues la hipercalcemia, algunas veces presenta linfadenopatías, puede haber otras citopenias como la leucopenia o la trombocitopenia, no es muy frecuente, pero también se puede presentar. En cuanto se refiere a criterios diagnósticos, pues aquí les presento un cuadro, ¿no?, en donde están los diferentes estadios, las diferentes etapas. La gamapatía monoclonal entonces de significado incierto, que implica lo que les mencionaba. Hay un pequeño porcentaje de un pico monoclonal, pero los otros demás están negativos, ¿no? No hay positividad para lo que viene a ser marcadores para mieloma. En el mieloma múltiple smoldering, sí, hay pico monoclonal, hay células plasmáticas anormales, más del 10%, ¿no?
hay proteínas anormales en una electroforesis en orina y presencia también de proteínas de Bence-Jones que vienen a ser cadenas ligeras. Y aquí importante es que a pesar de que cumple todos los criterios de laboratorio para mieloma, no hay clínica, no hay eventos que definan mieloma, es decir, no presenta criterios CRAB. Y aquí en el mieloma múltiple, pues ya, ahí está presente lo que viene a ser la proteína normal, en más de 3 gramos, cumple también los otros criterios y tiene cualquiera de estos, ¿no? Que vienen a ser los síntomas que se asocian a los criterios CRAB. Es decir, hay hipercalcemia, hay falla renal aguda, hay anemia y hay lesiones líticas también. Un algoritmo que nosotros manejamos para abordar adecuadamente al paciente es, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene estos síntomas que te sugieren a ti que tenga mieloma, ¿no? Como fatiga, dolor de hueso, lo más frecuente, lo más principal, como les mencioné en las diapositivas anteriores, es dolor óseo y anemia, ¿no? Que se puede acompañar de fatiga, que se explica por la anemia, y la falla renal, a veces por el incremento de las proteínas anormales o el incremento de las cadenas ligeras, así como la hipercalcemia y otros componentes más, ¿no? Como lesiones líticas que evidentemente lo tienes que evidenciar pues en un estudio de imagen. Ahora, las pruebas de diagnóstico que nosotros utilizamos o para hacer el diagnóstico del mieloma, confirmar el diagnóstico es un examen de sangre y orina que incluya pues, ¿no? Un recuento del hemograma completo, hacer un estudio del perfil bioquímico, evaluar cómo está el calcio sérico, evaluar cómo están los otros electrolitos, hacer el proteinograma electroforético que nos va a permitir identificar a la proteína normal, dosaje de cadenas ligeras también, un examen de orina, ¿no? De 24 horas para hacer inmunofijación y electroforesis. Y estos últimos de aquí, que viene a ser la beta-2 microglobulina, la albúmina y el lactato, generalmente nosotros no utilizamos más que para diagnóstico, para estadiaje, para poder evaluar la sobrevida que el paciente puede tener. Ya más adelante vamos a ver cómo es esto del estadiaje. Y hacemos también estudios de imagen. Anteriormente lo que se pedía era pues radiografías, ¿no? Radiografía de cuerpo entero, que es el surveyósico. Pero en la actualidad ya se están utilizando exámenes más sensibles, más específicos, que detectan con mayor precisión las lesiones líticas, que pueden ser inclusive pequeñas, menores a 5 milímetros. Esos estudios son, pues, ¿no? La tomografía, ¿no? La tomografía sin contraste, o puede ser también la tomografía por emisión de positrones. En el caso de la resonancia magnética, solemos pedirlo cuando tenemos la sospecha, pues, de que hay un plasmocitoma, ¿no? Solitario a nivel del tejido óseo, ¿ya? Y el surveillance también se utiliza, pero es el menos deseable. O sea, en la actualidad ya no se utiliza, ¿no? Como screening para el diagnóstico de lesiones líticas por su baja sensibilidad. Una vez hecho el diagnóstico, nosotros hacemos pues un estudio de aspirado de médula ósea, ¿no? A través del estudio también de biopsia y estudios citogenéticos para ver si es que el paciente tiene algún componente, algún marcador de mal pronóstico que podría también influir en la terapia que se va a escoger. Pero si es que aquí todos los exámenes salen negativos, ninguno es compatible para lo que es mieloma, no hacemos el estudio de la médula ósea y ampliamos más bien estudios para otro tipo de patologías. Aquí en imagen entonces de lo que es el aspirado de médula ósea, ¿no? Esto viene a ser el hueso de la cadera. Aquí específicamente tenemos a la cresta ilíaca posterior superior, no es en esta zona, en cualquiera de los lados, en donde a través de una aguja con trocar tomamos una muestra de sangre, hacemos un extendido para poder evaluar la presencia de las células plasmáticas. Y otro de los exámenes que solemos hacer es esto de aquí, ¿no? El estudio de la biopsia de hueso, igual con una agujita, obtenemos un pedazo de hueso, ese huesito que está aquí, que se muestra en la imagen, hacemos un extendido también en la lámina y aquí podemos evaluar también la presencia de las células plasmáticas. Por otro lado, el huesito se manda a estudio de inmunistoquímica, ojo, para detectar que las células plasmáticas que estamos estudiando son aberrantes. Existen otras condiciones como por ejemplo el VIH o a veces la tuberculosis u otros procesos inflamatorios que pueden incrementar el número de células plasmáticas en médula ósea. Pueden estar entre 30 y 60%, pero no necesariamente pueda que sea mieloma. Tú necesitas identificar que esas células plasmáticas sean clonales, ¿no? Sean clonales. Si son clonales, significa pues que evidentemente si se trata de mieloma múltiple. Los estudios de imagen que ya les había mencionado,
Hoy por hoy lo que nosotros utilizamos es la tomografía computarizada o el PET-CT, que a través de un marcador te detecta aquellas zonas, ¿no?, que se ven acá de negrito, ¿ya? Que vienen a ser las áreas en donde existe actividad metabólica, ¿no? Esto te dice pues que en estas regiones es donde hay la enfermedad. Ahí está produciéndose las células tumorales, las células cancerígenas. La tomografía computarizada pues te permite detectar, ¿no?, estas lesiones líticas que ustedes ven aquí en las flechitas, ¿ya? Que a veces no son identificables o no se pueden visualizar de manera adecuada en un estudio de surbellosio, ¿no? Pero sí, si en caso no se tenga pues la tomografía, en caso no se tenga el PET-CT, se puede hacer el estudio de surbellosio. Y este estudio siempre debe incluir los huesos de la columna, huesos de la cadera, ¿no? Huesos de la columna, huesos de la cadera y también la calota, ¿ya? La calota. En la calota es donde vamos a ver estas lesiones de aquí, ¿no? En forma de sacabocado o en sale pimienta, como te describe la literatura. Por ahí también le puedes hacer estudios, ¿no?, de miembros inferiores o miembros superiores, perdón. Pero aquí generalmente no vas a encontrar muchas lesiones líticas, ya que, como habíamos mencionado, el mieloma es una enfermedad de personas adultas y generalmente a esa edad el tejido hematopoyético se concentra básicamente a nivel del eje axial. Y la resonancia también puedes utilizar cuando tienes sospecha, por ejemplo, de que, o cuando una lesión no haya sido identificada por tomografía, pero tiene la sospecha de que pueda presentar una pequeña lesión única, o sea, un plasmocitoma solitario, ahí sí es útil lo que viene a ser la resonancia magnética. El proteinograma también es un examen especial, ¿ya? Aquí, para entender este proteinograma, nosotros sabemos que a nivel del plasma, ¿no? Tenemos dos tipos de proteínas, las albúminas y las globulinas, ¿sí? Las globulinas se clasifican de acuerdo a eh, se clasifican de acuerdo a la gráfica, ¿no?, que va a presentar este estudio de proteinograma electroforético en varias áreas, varios segmentos. El segmento alfa, el segmento beta y el segmento gamma. Generalmente las proteínas anormales o la paraproteína se identifica aquí, en el segmento gamma, ¿sí? En esta imagen, ¿no?, de la curva electroforética podemos observar que el mayor pico está dado por la albúmina, que viene a ser la proteína más abundante, y todas las otras proteínas que están aquí, que son las globulinas, se agrupan en varios segmentos o en varias áreas, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un proteinograma normal, ¿no? En que las curvas electroforéticas mantienen aquí su variabilidad adecuada. Por aquí como que hay un pequeño pico, ¿no?, a nivel de beta, que no es muy significativo. Y que cuando haces el análisis en cuanto se refiere a rangos, aquí te dan las proporciones, los porcentajes, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que para este proteinograma, en el segmento gamma, la cantidad de proteínas por gramo por decilitro es de 1, ¿sí? Y en cuanto se refiere a sus rangos de referencia, pues está dentro del rango normal, ¿no? Ya que en este segmento la cantidad de proteínas que debería haber es de 0,8 a 1,47. Pero ¿qué pasa aquí en esta siguiente gráfica? Si se dan cuenta ustedes, hay dos picos. Normalmente las curvas en un paciente sin mieloma debería ser así, ¿no? No debería haber picos grandes que se equiparen a la albúmina. Pero aquí sí estás observando un pico grandazo, ¿no? Este de aquí, ¿ya? Acá entonces estás viendo que hay un pico. Este otro pico viene a ser y viene a estar en el segmento del segmento gamma, ¿no? De las gamapatías. Entonces, ¿esto qué implica? Que en este segmento está habiendo una proteína normal que está proliferando, ¿sí? ¿Y cuál es esa proteína? Vamos a ver acá. En el resultado, ¿qué nos dice? En el resultado, pues nos dice que, mira, a nivel de gamma hay más o menos 2,35 gramos de proteína, que no debería haber, ya que su rango normal es de 0,8 a 1,43. Entonces, esto te está diciendo que hay una gamapatía monoclonal. Entonces, a partir de este resultado, tú ya haces los demás exámenes complementarios para hacer el diagnóstico de gamapatías monoclonales, ¿ya? Entonces, una vez que ya haces los exámenes, haces el aspirado, haces el estudio de imagen, nosotros evaluamos pues estadiaje, vemos el paciente qué estadio tiene. Existen básicamente tres estadios, ya estadio 1, 2 y 3. Cada uno de esos estadios tienen parámetros que tú tienes que considerar para catalogarlos en tal a los pacientes y dependiendo de eso, pues la sobrevida va a variar. Estadiaje 3 significa que está en una enfermedad un poquito más avanzada.
Entonces, la sobrevida de estos pacientes es bastante corta, aproximadamente entre 28 a 29 meses, es el tiempo de vida del paciente. Mientras que si se encuentra en etapas más tempranas, como el estadio 1, pues la sobrevida sí mejora bastante, ¿no? Llega aproximadamente hasta el 62-65%, que más o menos esa es una sobrevida de 5 años, ¿ya? Al diagnóstico. Y para nosotros poder hacer también un estadiaje mucho más específico, más actualizado, requerimos del estudio molecular, el estudio citogenético. Hay un cuadrito aquí que les estoy mostrando en la que existen diversas alteraciones o anomalías cromosómicas que dependiendo si la presentes o no, el riesgo de que el mieloma pueda fallar al tratamiento o de que pueda ser o que de que pueda progresar o recaer es bastante alto, ¿no? Entonces, en estos pacientes es importante también hacer un estudio completo de citogenético para ver marcadores de mal pronóstico, ¿no? Y en cuanto se refiere al tratamiento, pues dependiendo de si el paciente es candidato o no es candidato a trasplante, nosotros tomamos ciertas medidas terapéuticas, ¿no? Ahora, el manejo del mieloma básicamente está enfocado en qué? En dar quimioterapia para eliminar todas las células malas que están presentes en la médula y le das también trasplante de médula ósea, es decir, eh, le infunde células madre del mismo paciente que están sanas y que hacen que la médula ósea prolifere de manera adecuada, ¿ya? Ojo, esto no es con intención curativa, el trasplante aquí solamente es para prolongar la respuesta que se ha logrado al tratamiento. Y dependiendo de eso, entonces, nosotros es que damos los tratamientos de inducción, de quimioterapia, ¿ya? Generalmente, si un paciente, por ejemplo, es elegible a trasplante, damos en promedio de 3 a 4 medicamentos, ¿no? Combinados que nos permiten a nosotros poder reducir la dosis. ¿Por cuánto tiempo le damos? Generalmente le damos por un periodo de 4 a 6 meses, ¿ya? Y si en ese tiempo se logra la respuesta, al paciente lo mandamos a trasplante. Y si después del trasplante también se logra la respuesta, pasamos a una terapia de mantenimiento, ¿ya? Generalmente nosotros lo que damos en el hospital es lenalidomida como mantenimiento para hacer que la enfermedad siga en remisión. Y si el paciente, por ejemplo, no es elegible a trasplante, ¿no? Dependiendo de las características que presenta, también nosotros ofrecemos otras opciones terapéuticas. Y si por ahí de repente al inicio el paciente era inelegible, pero después de la terapia de inducción mejora su condición, podríamos de repente ver la posibilidad de eh, llevarlo a trasplante, ¿no? Pero si definitivamente el paciente no es elegible o no tiene un buen estatus performance, en ambos casos siempre se tiene que pasar a terapia de mantenimiento. Ahora, ¿cómo es que hacemos el manejo del mieloma, ¿no? Inicialmente. Por la fisiopatología les he explicado pues que existe un incremento en la producción de inmunoglobulinas, ¿no? Estas inmunoglobulinas lo que hacen es aumentar la viscosidad sérica y al aumentar la viscosidad sérica, el paciente puede tener eventos trombóticos. Por otro lado, el paciente también al tener lesiones líticas incrementa lo que son los minerales como el fósforo, el calcio en sangre, ¿no? Y la hipercalcemia pues puede causar múltiples síntomas, ¿no? A nivel del cuerpo humano, puede causar problemas cardiológicos, gastrointestinales, musculares, incluso neurológicos. Entonces, aquí es importante a todo paciente que debuta con mieloma darle hidratación, darle protección gástrica y también en algunos casos protección renal si es que el paciente está frente a un cuadro de lisis tumoral, que no es muy frecuente presentarlo en el mieloma. Es importante también lo que es el manejo de dolor. Como ya les había explicado, el paciente viene pues, por fracturas o por lesiones óseas y a veces el dolor en estos casos es bastante incoercible. Entonces se recomienda utilizar opioides, ¿no? Ir escalando opioides menores primero. Tramadol, codeína, petidina. Si en caso de repente por ella no mejora el dolor, puedes usar anglosomorfina. Pero ya estos pacientes cuando inician tratamiento el dolor también mejora, ¿ya? Manejar la hipercalcemia. Estos pacientes les mencionaba que suelen hacer anemias, ¿no? Y las anemias pueden hacer severas que condicionan la estabilidad hemodinámica del paciente. Aquí tendrías que transfundir hemoderivados dependiendo de lo que encuentres. Algunos pueden debutar con plaquetopenia. Entonces, si las plaquetas también están bajas, tiene alto riesgo de sangrado, también tendrías que transfundir plaquetas. Y como aquí las proteínas o las inmunoglobulinas se producen de manera anormal, de manera inadecuada, pues estos pacientes tienen riesgo de hacer infecciones.
Por ende es que se recomienda un aislamiento inicial para evitar infecciones intrahospitalarias y de esta forma pues no se pueda dar un tratamiento adecuado para el mieloma. Siempre hacer monitoreo de electrolitos, ¿ya? Siempre hacer monitoreo de electrolitos, monitoreo de funciones vitales y como les mencionaba, terapia anticoagulante, ¿ya? Las transfusiones generalmente se indican cuando el valor de hemoglobina está en menos de 7 o si el paciente tenga inestabilidad hemodinámica o si el paciente tiene hemoglobina menos de 9 en los casos de que el paciente tenga alguna cardiopatía de base. Ahora, aquí, en cuanto a la anemia, pues no, les decía que va a depender mucho de si el paciente está asintomático o está asintomático. Evidentemente, si el paciente está asintomático, tiene síntomas de compromiso hemodinámico, aquí la indicación es transfusión necesariamente. Pero si el paciente, por ejemplo, está asintomático, no tiene ninguna comorbilidad, tú puedes observar y evaluar, ¿no? Periódicamente. Ahora, si el paciente tiene, pues, este riesgo de progresión rápida de la enfermedad, ¿no? O está recibiendo quimioterapia intensiva o radioterapia, la quimioterapia intensiva y radioterapia sí suelen disminuir los valores de hemoglobina y en este caso sí podrías considerar tú también lo que es el soporte transfusional, ¿ya? O en los casos, por ejemplo, que el paciente tenga comorbilidades tales como enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica o enfermedad vascular, cerebrovascular, también tienes que evaluar la posibilidad de transfundir. Pero si un paciente está sintomático, no tiene comorbilidades, pues puedes observar y simplemente haces un control periódico para ver requerimiento transfusional posterior. Ahora, en los pacientes, por ejemplo, que tienen, eh, o sea, los pacientes con mieloma que tienen anemia y a su vez tienen enfermedad renal crónica, aquí lo que las guías te recomiendan es que utilices no análogos de eritropoyetina, como puede ser la epoetina alfa o la darbepoetina, ¿ya? Que es bastante importante también en este tipo de pacientes. Ahora, las dosis, ¿no? De la terapia con análogos de eritropoyetina son las que se ven aquí. Puedes utilizar la epoetina alfa, ¿no? A dosis de 150 unidades por kilogramo de peso, 3 veces a la semana, ¿no? Y esto de administración subcutánea, ¿ya? Ahora, esto también puede incrementarse, ¿no? Dependiendo de si no hay respuesta al tratamiento inicial. Puedes darle inclusive hasta 300 unidades por kilogramo día, 3 veces por semana, ¿no? De manera subcutánea. Pero aquí no tenemos presentaciones de eritropoyetina que tengan bastante concentración. La máxima que nosotros manejamos es de 2.000 a 4.000 unidades, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un paciente, nada más que te pese 70 kilos, aproximadamente le vas a tener que dar cuánto de poetina, más de 50.000 unidades. Entonces, si solo tienes ampollas de 4.000, ¿cuántas ampollas tendrías que darle, no? ¿Cuántas veces tendrías que pincharle? Bastante. Pero en el mundo sí existen presentaciones, pues, de eritropoyetina de 10.000, de 20.000, ¿no? Que puedes utilizar, ¿ya? Otro de los medicamentos que también se suelen utilizar, pero que no tenemos aquí, es la darbepoetina, ¿ya? A las dosis que se está indicando acá. Y algo importante sí que quiero que sepan es esto, ¿no? Que los pacientes con mieloma múltiple a veces pueden estar asociados también a procesos de anemias inflamatorias, ¿no? En las que se va a ver que existe una deficiencia funcional del hierro. Es decir, estos pacientes pues suelen tener ferritinas en rangos altos y saturación de transferrina un poco baja. Si tiene o se cumple estos parámetros, aquí habría que considerar la administración de hierro suplementario más eritropoyetina, ¿no? Porque estos pacientes suelen hacer anemias por enfermedades crónicas o inflamatorias. Aquí no hay una deficiencia cuantitativa, sino deficiencia funcional. Quiere decir que los órganos que almacenan hierro, por el proceso inflamatorio, por el incremento de la interleuquina 6, no liberan el hierro y no puede ser utilizado por la médula ósea y por ende el paciente pues cursa con grados de anemia, ¿ya? Pero si el paciente, por ejemplo, eh, tiene una ferritina en más de 800 y la saturación de transferrina está en más de 50, aquí no requiere suplementos de hierro, solamente requerirías análogos de eritropoyetina, ¿no? La EPO, ¿ya? Y otras condiciones más, ¿no? En las que existe, por ejemplo, deficiencia absoluta de hierro, en la que ferritina está a menos de 30, la saturación menos de 20, aquí sí no. Acá sí, por más que tú le des poetina, si el paciente tiene deficiencia de hierro, ¿no? Absoluta, requieres todavía darle suplementos de hierro endovenoso para que de esta forma puedas mejorar los valores de hemoglobina en los pacientes que tienen mieloma. En cuanto a la enfermedad ósea, aquí es importante básicamente la evaluación por el neurocirugía, ¿ya?
Normalmente estos pacientes suelen hacer fracturas patológicas, y si estas fracturas son severas, puede haber compromiso medular o puede haber el síndrome de compresión medular. Esto, pues, de presentarse y de no corregirse de manera adecuada, puede hacer que el paciente tenga postración crónica, ¿no? Por lesión medular. Entonces, es importante a todos los pacientes que tienen enfermedad ósea una evaluación por neurocirugía o traumatología para ver cuál va a ser la conducta terapéutica en respecto a a la fractura patológica. Si ellos dicen solamente requiere el uso de corset como fijadores, más no requiere tratamiento quirúrgico, pues nada, seguimos la indicación, y una opción alternativa para mejorar esto es darle radioterapia a dosis bajas, ¿ya? La radioterapia aquí lo que hace es detener la progresión de la enfermedad en aquellas zonas en donde se están produciendo las lesiones líticas, y de esta forma también mejora lo que es el tema del dolor. Por otro lado, el uso de bifosfonatos, como es el ácido solendrónico, el pamindronato, también mejoran, ¿no? Lo que viene a ser las lesiones líticas, ¿ya? No las va a recuperar al 100%, pero sí va a mejorar y evitando la progresión de la enfermedad, ¿no? Y por ende también sus complicaciones asociadas. Para la hipercalcemia, en el mieloma, nosotros solemos utilizar el pamindronato, que es el fijador de calcio, ¿no? Pamindronato o ácido solendrónico, a estas dosis, ¿ya? En el caso de pacientes que tengan insuficiencia renal, se recomienda no hacer un ajuste de dosis dependiendo de la función renal. Y si en el caso, por ejemplo, el paciente no tenga o tenga falla renal grave, que esté en hemodiálisis, ¿no? No se recomienda el uso de ácido solendrónico, ¿no? Por la toxicidad tubular que pueda presentar. Pero el pamindronato sí se podría ajustar la dosis dependiendo, ¿no? De la función renal que presente el paciente, ¿ya? Aquí, ahora, los pacientes con mieloma que hagan falla renal aguda pueden condicionar a que el paciente pues requiera apoyo dialítico, ¿no? Requiera terapia de reemplazo hormonal, de reemplazo renal, perdón. Esto debido a que hay un incremento exagerado de las paraproteínas que no pueden ser eliminadas por los riñones, o también exista un incremento del calcio y además también del potasio, ¿no? Entonces, en esos casos sí se recomienda que el paciente entre a terapia dialítica. Ahora, los medicamentos que mejoran, ¿no? Lo que es la falla renal están aquí básicamente los corticoides. Ya los corticoides y esquemas de quimioterapia están basados en el uso de bortezomib. Ahora, hay otros medicamentos inmunomoduladores como la ciclofosfamida, talidomida, ¿no? O anticuerpos monoclonales como el daratumumab, que son el tratamiento específico del medicamento, ayuda también a mejorar lo que viene a ser la función renal, ¿no? Y aquí otros medicamentos inmunomoduladores como la lenalidomida que requieren ajuste de dosis dependiendo del grado de función renal que presenten estos pacientes, ¿ya? Ahora, las inmunoglobulinas anormales en sangre pueden ocasionar hiperviscosidad, y esto puede condicionar a que el paciente tenga riesgo de hacer eventos trombóticos. Por otro lado, si el paciente, por ejemplo, va a recibir hemodiálisis, requiere de colocación de catéter venoso central, y también este dispositivo suma a que sea un factor de riesgo más para realizar eventos trombóticos, ¿no? Entonces, hay scores que nosotros solemos utilizar para poder evaluar la necesidad de anticoagulación que pueda tener el paciente, ¿no? Uno de esos scores viene a ser el score IMPEDE, que te dice si se tiene, pues, ¿no? Un puntaje menor a 3, la recomendación de esta guía es que le des solamente aspirina, ¿no? De 85 o 300 miligramos, de entre 85 a 325 miligramos una vez al día. Pero si el score es más de 4 puntos, el paciente tiene alto riesgo de hacer eventos trombóticos, ya se recomienda una anticoagulación profiláctica, ¿no? Con heparina de bajo peso molecular u otros anticoagulantes tales como rivaroxaban, apixaban, o eh, los antagonistas de vitamina K, como es en este caso la warfarina. En cuanto a infecciones, sabemos pues que estas proteínas anormales, las inmunoglobulinas, al producirse de manera alterada, va a producir pequeñas cantidades de inmunoglobulinas que nos van a proteger o defender de procesos infecciosos. Entonces, estos pacientes siempre tienen riesgo de hacer infecciones o de reactivar infecciones latentes que estuvieran presentando. Para evitar esto, entonces, las guías nos sugieren ciertas recomendaciones, tales como, por ejemplo, el uso de inmunoglobulinas, ¿no? Administradas a dosis de 400 miligramos una vez cada
4 semanas, es decir, mensual, mientras recibas el tratamiento. Recomiendan también la vacuna para el neumococo, ¿no? Y también recomiendan lo que viene a ser otros medicamentos, tales como el aciclovir o la sulfamethoxazol trimetopim, ¿ya? El aciclovir para evitar reacciones virales y la sulfamethoxazol trimetopim básicamente es para este, prevenir infecciones tales como neumocistis girovesi, que es bastante frecuente también en esto. Lo anterior básicamente es enfocado a la terapia adyuvante, ¿no? A la terapia que no está dirigida netamente al mieloma. Entonces, aquí sí, la terapia dirigida al mieloma tiene que ser multidrogo, tiene que haber combinación de diferentes drogas. Entre ellas, por ejemplo, tiene que haber corticoides asociados a inhibidores de proteasoma, como es el bortezomib, carfilzomib, medicamentos inmunomoduladores como la talidomida, la lenalidomida, terapias más recientes como anticuerpos monoclonales, tales como el daratumumab, y a esto se le tiene que sumar trasplante autólogo de células madre, ¿no? Ya les había mencionado que el trasplante autólogo mejora la sobrevida en aquellos pacientes, ¿no? Y que puede llegar, por ejemplo, hasta los 8 o 10 años sin enfermedad. Los medicamentos más utilizados son los que vamos a nombrar aquí, ¿ya? No nos vamos a detener a detallar cada uno de ellos. Tenemos pues el medicamento que viene a ser el melfalán, la ciclofosfamida en sus diferentes presentaciones, los corticoides. De estos dos, lo que nosotros más utilizamos viene a ser la dexametasona, ¿ya? Hay otros medicamentos citostáticos que damos en algunos casos en los que la enfermedad es bastante agresiva, como es la doxorubicina también. La mayoría de esquemas que nosotros damos están basados como terapia pilar al uso de bortezomib, que es un inhibidor de proteasoma. Su administración puede ser intravenosa o subcutánea y ese tratamiento, como les menciono, de primera línea, ¿no? Este es el pilar. Esto se combina con otros medicamentos para poder lograr la contención de la enfermedad. Pero como efectos secundarios que generalmente presentan es la neuropatía, ya lo más frecuente en sus diferentes grados. Otros medicamentos inmunomoduladores que también nosotros utilizamos con bastante frecuencia, como primera línea es la talidomida, ya así como la lenalidomida. Hoy por hoy se recomienda utilizar la lenalidomida antes que la talidomida, pero hay algunas veces en las que no se dispone de ese medicamento, por lo que utilizamos esto como primera línea. Anticuerpos monoclonales, terapia más recientes como es el daratumumab, que es un anticuerpo específicamente dirigido contra el clúster de diferenciación 38 que está presente en las células plasmáticas, y lo que hace es inducir la lisis por activación de complemento o células NK, y de esta forma pues controla el proceso de la enfermedad, ¿no? Esto es lo que les mencionaba de los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales lo que van a hacer es adherirse sobre la superficie, que viene a ser el CD38 de las células eh, de, la, de las células plasmáticas, y va a inducir, pues, ¿no?, a que éstas tengan apoptosis, uno. Otro también induce a la activación del complemento y otro también induce a la fagocitosis, ¿no?, por linfocitos NK o por linfocitos T. ¿Ya? Estas son terapias modernas, terapias recientes que se están empezando a utilizar con bastante frecuencia también aquí a nivel de Perú. Y otro de los tratamientos que también damos es lo que les mencionaba, ¿no? El trasplante de médula ósea, ¿no? El trasplante de médula ósea consiste en extraer células madre del mismo paciente para que posteriormente demos una quimioterapia intensa para eliminar todas las células cancerígenas. Y una vez hecho esto, volvemos a colocar las células madre que hemos colectado inicialmente, y de esta forma, pues, la progresión de la enfermedad se limita y la sobrevida del paciente mejora bastante. Otras terapias también actuales viene a ser la terapia génica. La terapia génica consiste en modificar genéticamente, ¿no?, a través de la inserción de partículas virales a ciertas células para que éstas puedan detectar o expresar ciertos receptores que identifiquen a las células cancerígenas, y de esta forma pues sean eliminadas o fagocitadas por nuestro sistema inmunológico. Aquí, por ejemplo, del mismo paciente extraemos sus linfocitos T. Estos linfocitos T ingresan a un laboratorio y son modificadas genéticamente a través de la inserción de una partícula, no de un gen viral. Este gen viral a nivel de los linfocitos T, ¿qué cosa va a hacer? Producir unos receptores quiméricos, ¿no? Estos receptores son capaces de identificar a las células cancerosas y adherirse hacia ellas. ¿Para qué? Para presentarlas a las células NK y éstas puedan lisarlas, puedan destruirlas, ¿no? Y de esta forma se controla también el proceso de la enfermedad. Y por último, otra condición que viene a ser los plasmocitomas, que no son otra cosa más que tumores, ¿no? Tumores de células plasmáticas.
Estos plasmocitomas pueden estar también aislados en las personas, es decir, forma parte del espectro de gamopatías monoclonales. Puede que solo el paciente tenga un plasmacistoma aislado, pero no está siendo mieloma, es decir, la médula no está afectada y tampoco no cumple estos criterios para mieloma. Si ese es el caso, solamente se trata al plasmocitoma como un tumor sólido y se le da radioterapia más no quimioterapia. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene un plasmocitoma y a la vez está asociado a enfermedad de la médula ósea, mieloma múltiple, pues aquí sí, aparte de la radioterapia, también tendrías que darle tratamiento quimioterapia. Y listo, muchachos, eso sería todo respecto a la clase de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta. Todo ha No, quedado doctor. claro. Sí, todo Listo, claro, doctor. Claro, doctor. chicos. Bueno.